Aquí hay tormenta de cerebros. Hoy hablaremos de la acción decidida y consciente de atacar imágenes. Este fenómeno se lo conoce con el nombre de la iconoclasia, palabra que deriva del griego eikonoklastes, es decir, eikon, que quiere decir figura, y klao, que significa romper. Literalmente entonces, iconoclasia sería romper los iconos, es decir, la figura de la imagen. Según David Friedberg, un estudioso del tema de la iconoclasia, cabe la pregunta: ¿qué hay en las obras de arte, imágenes al fin, que despiertan respuestas tan feroces que llevan a las personas a querer destruirlas, dañarlas o mutilarlas? Por eso, según Friedberg, nunca llegaremos a comprender la intensidad de los sentimientos que el arte es capaz de despertar hasta que no entendamos lo que sucede con las imágenes, pinturas, esculturas o cualquier otra forma visual que despierte tanta hostilidad. Según este autor, se puede distinguir dos etapas en el proceso de intolerancia hacia ciertas imágenes. Primero, se da un periodo de censura que cancela ciertas representaciones y luego se desata la iconoclasia, es decir, la destrucción, mutilación o sustitución de esas imágenes censuradas. Un ejemplo de laboratorio de este proceso fue cuando en la segunda mitad del siglo XVI se produce el enfrentamiento religioso en los Países Bajos del bando católico contra los protestantes. El trasfondo político del asunto fue que la España católica controlaba la región, mientras que aquellos que se oponían a esta injerencia se identificaban con el bando de la Reforma luterana, conocidos como protestantes. Dos maneras de entender el poder y la religión. En la noche del 21 al 22 de agosto de 1566 sucede la llamada Beldenstorm o tormenta de imágenes. Esa noche se produce la destrucción de pinturas, esculturas, vitrales, murales, túnicas bordadas, libros litúrgicos y vasijas rituales. Luego de atacar a los objetos, la multitud enfurecida se volvió a las personas adherentes a la Iglesia Católica, o sea, sus ministros y partidarios, con la misma hostilidad. Cabe entonces preguntarse: ¿por qué son atacadas las imágenes con tal ferocidad? ¿Hasta qué punto los actos de destrucción de los atacantes son indiscriminados o selectivos? ¿Se atacan las obras de arte reconocidas o prestigiosas con mayor o menor vehemencia que otras imágenes? ¿O los iconoclastas son ciegos e indiferentes a la jerarquía de la obra? ¿Son estos ataques espontáneos o organizados? Responder estas preguntas da cuenta de un entramado entre poder, política, creencias religiosas y a veces sutiles elaboraciones del activismo político. Lo cierto es que, según David Friedberg, hoy vivimos en una época de iconoclasia. Desde las puertas monumentales de Maski y de Nergal, en la ciudad de Mosul, antigua Nínive, en 2016, al norte de Irak, a la destrucción de la obra callejera más famosa de Banksy, Niña con globo rojo en forma de corazón, pasando por los recientes atentados perpetrados a los girasoles de Van Gogh o tirar puré de papa contra un cuadro de Monet de 1890 que se vendió en 111 millones de dólares en 2019, el destino inevitable de la obra de arte en la era de la reproducibilidad digital es su destrucción o por lo menos su ataque. Para Friedberg, ya sea debido a su posición estética, su estatus histórico o su valor económico, la obra es dinamitada, cortada o derribada. A veces espontáneamente, con ira y a veces con calma y otras por activismo político. Por eso, insiste Friedberg, no podemos evitar las cuatro preguntas que la iconoclasia o la destrucción de las imágenes nos impone. Roberto Lambague, muy bien, muy clarito todo el asunto. Me hizo acordar a la primera noticia que surgió del Talibán hace mucho tiempo, en los años 90, cuando Ujú, ametrallaron unos relieves monumentales en unas esculturas gigantes budistas en mm, Afganistán. ujú. Y uno decía, pa, qué barbaridad, pero al mismo tiempo daba la impresión de que, bueno, era una manera de no matar gente, digamos, atacar el símbolo con violencia, pero al final era atacar el símbolo. Pero después, como en ese caso que vos planteabas en esa lectura, vino el turno de las personas, ¿no? Y sí, el tema creo que tiene notoria actualidad por los ataques a los museos que se han
realizado, digamos, el mes de octubre, unos cuantos, en Europa sobre todo, en base, digamos, a la lógica del activismo político, ¿no? Sí. Entonces esto surgió, hay una cantidad de unos, no sé qué repercusión tuvo esto acá, digamos, donde nosotros miramos el mundo, ¿no? Del Ecuador para el sur, pero en los países, digamos, del hemisferio norte, sobre todo en Europa occidental y en Estados Unidos, hay una gran preocupación. Hubo, yo leí hace poco una noticia en el New York Times que hubo una reunión donde supongo que habrá sido por Zoom, no sé, no decía el detalle, pero se reunieron directores de museos importantes, ¿no? La Ujú. Tate, las otras de Londres, algunos de Estados Unidos, y decían, había argumentos del tipo, a ver, no podemos, el que me pareció muy interesante es, no podemos cerrar los museos, porque la lógica de que exista el museo es la difusión de la obra de arte. Entonces, indudablemente parece que es como un, digamos, un material propicio a este tipo de ataques. Otro de los argumentos que había era, protejamos las obras. Pero parece ser que, viste que el vidrio que se le coloca adelante o el dispositivo ese transparente, el Ujú. antirreflejo es muy caro. Hablaban de $1000 el metro cuadrado. Yo no sabía que salía tanto. Si Oh, no, no me equivoco de la cifra. Supongo que será el de buena calidad y espesor para que puedas apreciar la obra. Entonces la claro. pregunta era, bueno, a mí, por ejemplo, una de las que más me choqueó no fue tanto los girasoles o la de Monet la, era. la de Monet y esas que son como unas parvas, Sí. ¿no? Sino una que era una tinta negra que fue contra, no sé si la escuchaste, la noticia, contra No. un cuadro de Klimt bastante grande, ¿no? Ah. Entonces, Ujú. claro, cuando ves eso negro, decís, pa, ya el mismo, la elección del material y la sustancia, por más que estaba protegido, y el activista dice, sí, sí, yo sabía, había estudiado. Otra idea que mostraban es, bueno, pero alguien decía, y no hay controles, todos fuimos a estos museos, viste que, o la mayoría, supongo, los que tuvimos la oportunidad de verlos, o de viajar, digamos, te revisan, qué traes en el bolso, pero dice, es muy difícil. Primero que las revisiones son muy someras y bueno, ¿y cómo podés llegar a tener la garantía absoluta? Entras casi en una paranoia, ¿viste? Sí, sí, Y, sí. de- y después la otra que me pareció muy interesante en esa reunión también, el comentario de, creo que la directora, la curadora más importante, o sea, la encargada a nivel cultural del Reina Sofía en Madrid, ¿no? Que Ujú. decía, nuestro patrimonio es el Guernica de Picasso, ¿no? Como diciendo, de Ujú. todo lo que está acá, si hay que dejar algo, que sabemos que Guernica estuvo mucho tiempo en Nueva York y después, bueno, cuando Sí. España pasa de nuevo a la democracia, termina en donde debería estar. Dice, yo no lo voy a proteger porque es un ícono justamente Claro. de la libertad y de la denuncia de todas estas cosas, ¿no? Entonces, indudablemente estamos en un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Y a mí yo también a raíz de esto pensaba, capaz que nosotros no lo vemos tan cercano a ese tema, ¿no? Porque, a ver, yo no quiero tirar ideas para iconoclastas, pero vos te imaginás atacando, no sé, el desembarco de los 33, no sé, porque la Sí, gente no estaba claro. protegida, Es el, ¿no? es el cuadro en el que uno piensa enseguida, ¿no? El que tiene, digamos, alguna referencia. Pero bueno, también está una Susana en el baño de Susana y los ancianos de Exacto, Blanes sí. también, que De Blanes podría. también. Pero fíjate que los propios museos son responsables de actitudes muy parecidas a las de los activistas cuando retiran alguna obra, me acuerdo del año pasado o el otro, una de Balthus, ¿no? Sí. O Balthus, un retrato de una niña que se consideraba, o un adolescente que se consideraba, digamos, una especie de pedofilia visual, ¿no? Ujú, sí, Por sí, parte de las autoridades que lo retiraron, ¿no? Y entonces digo, bueno, si la propia institución que supuestamente tiene para exhibir el patrimonio, le escamotea al público eso y toma decisiones de esa forma, bueno, el público de pronto se siente con derecho a intervenir de alguna manera, ¿no? No sé, me parece que es complejo hasta ese nivel, ¿no? sí, estoy de acuerdo. Ahí lo que tú estás planteando me parece que es una de las facetas que decía este señor, el Friedberg, que comienza la censura, ¿no? Y la cancelación, que yo creo Claro. que está en el origen del término, ¿no? Porque la iconoclasia, ¿de dónde nace? ¿No? Que el origen histórico de la palabra, más allá de la etimología.
que en las disputas teológicas estaba la idea de la posibilidad de representar a Dios, a la divinidad, ¿no? claro. En la Estás Biblia, hablando de la época de Bizancio, exacto, ¿no? Bizancio, Sí. estoy hablando de ahí cuando empieza ¿no? La disputa de esta cuestión. Y entonces, claro, a raíz del concepto cristiano de que el Dios se humanizó de alguna manera, lo que teológicamente se llama la encarnación, o sea que aparece la persona de alguien que dice que es Dios, Ujú. se permitió, esa es la explicación, la representación de esa persona. Obviamente, y ahí viene el problema, la idolatría, que es Claro, porque hay un lo que mandamiento que lo prohíbe, ¿no? No adorarás exactamente. imágenes. Sí. Exactamente, que eso está en la Biblia, digamos, la Biblia, digamos, es un libro compartido por varias religiones, pero está en el origen, digamos, de alguna manera judío del concepto, ¿no? Y Claro, entonces, claro, eso cuando pasa al cristianismo es como se ablanda y se transforma. Entonces, Bizancio lo que dice, no, volvamos a los orígenes, no podemos permitir esto, ¿no? Porque además siempre empieza a aparecer algo que sucede hasta hoy en día. ¿Cuáles de esas imágenes son más valoradas que otras? ¿Cuáles son más veneradas que otras? Entonces, rápidamente pasamos, bueno, primero al tema de decir que no es adecuado y después salimos a A- prender fuego las imágenes, ¿no? y después a cortar cabeza, Y a cortar cabezas. Y algo directamente, parecido claro. es el ejemplo que pone este Friedberg sobre el siglo XVI. Si pensamos que la reforma empezó en 1516 cuando Lutero, ¿no? Porque lo que le pasó al cristianismo en la antigüedad le pasa al cristianismo en el borde entre la Edad Media y la modernidad. Vamos a poner Claro, que estamos ahí en el Renacimiento. Viene Lutero y dice, no, 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 esto de las imágenes, chicos, no, no es así, porque acá se comercia con estas cuestiones, hay una gran especulación, y de paso caía el papado y no sé cuántas cosas más. Y entonces, bueno, se embandera con eso que si se quiere tiene un sentido conceptual importante. En la terminología técnica sería teología, hoy podemos decir que es ideológico. Y claro, bueno, y eso comienza a embanderarse también entre lo que sería donde se origina la reforma, que es en la actual Alemania, versus los países que quedan del riñón, digamos, de lo que va a ser la Europa católica, España, Italia sobre todo, y Francia en su momento. Y bueno, claro. entonces por eso Holanda, cuando llama a los Países Bajos, en concreto es Holanda, que se pasa de un bando al otro, digamos, quedando Ujú. Bélgica, la Bélgica católica, obviamente es como un ejemplo de laboratorio, porque ahí, bueno, primero viene Lutero no, el que igual el peor fue Calvino, y después pasamos bueno, eso obviamente yo creo que pasa mucho a la simplificación, se empieza como a comprimir el proceso conceptual, y después queda el eslogan, y bueno, salgamos a quemar todo, y de paso, Claro, ya que quemamos todo y se fue el balde, se fue la cadena, se fue todo, y matamos al que tenga adelante, ¿no? claro, claro. Y ahora este hombre que vos leíste el texto, dice que estamos en una época iconoclasta. Iconoclasta, sí. Yo después tengo para cerrar esto un texto de Mitchell que dice que inevitablemente lo que nos suscita las imágenes no lo vamos a poder controlar, pero lo dejo ahí picando el tema, ¿no? Ujú. Este Sí, señor es un americano que se dedicó desde los años 80 o 90, si no recuerdo mal, a tratar de estudiar esto. Él decía que en la modernidad el fenómeno también de laboratorio, porque ahora pasemos a la modernidad, dejamos la religión es decir, y esa transición entre la Edad Media y la modernidad, sí, fue la Revolución Francesa. Vos acordate que poco menos que hicieron asado con todos yo siempre digo lo mismo, armaron el asado con todos los muebles de Versalles, ¿viste? sí, sí, ¿No? Y algo parecido pasó en la revolución, digamos que después fue la Rusia soviética, ¿no? Con el claro. Palacio de los Zares. O sea, ¿qué pasa? Cuando podamos decir que hay una causa que está vinculada, vamos a poner los ideales de la revolución, la libertad, la igualdad y la fraternidad, los ideales de la modernidad, bueno, se empoderan, digamos, quienes de alguna manera llevan adelante este proceso que termina, digamos, generando, llamémosle, sinergias colectivas, y bueno, y después, ¿qué pasás a atacar? Aquellas cosas, porque lo interesante es que yo creo que, yo a partir de esto de Friedman traté de pensar cuál para mí es la clave para explicar esto. Hay como un desplazamiento. Vos, tengo los ideas de la revolución, los desplazo a lo que es lo que tiene el signo, ¿no? ¿Dónde los veo representados? Y bueno, si destruyo eso, destruyo el antiguo régimen, usando el lenguaje de la Revolución Francesa. Claro. Y bueno, y después hay otro fenómeno que también vos te acordarás que es muy llamativo, que es cuando ya es más sistemático. Estas preguntas que él se hace, si es espontáneo o organizado. Por ejemplo, la famosa exposición, si mal no recuerdo, creo del año 33, del arte degenerado.
¿no? Sí, claro. Cuando ahí, ¿qué pasa? Bueno, la vanguardia alemana más fuerte, que yo creo que era el expresionismo, ¿no? Capaz que vos estás de acuerdo, Sí, indudablemente, ahí sí está un poco vinculado con lo que tú decías recién con este señor, ¿no? Se vio visto, bueno, porque eran cosas que convengamos que para el gusto neoclásico, exageradas, grotescas, faltas de armonía, muchas veces obscenas, si querés, intolerables. Entonces, bueno, ya enseguida le ponemos la cuestión peyorativa, las ponemos todas juntas y de paso las hacemos desaparecer. Porque lo interesante es que hay que hacerlas desaparecer de la vista. No, no claro, tolero mirarlas. ¿No? claro. Para mí la clave del fenómeno iconoclástico es que no tolero mirarlas. Y bueno, ¿y por qué dice este señor que estamos en una... Esto sí ya también es de mi pecunio, ¿no? Yo se lo interpreto a él. Para A mí el ver, 9/11 la famosa, que todos sabemos, ¿no? El ataque a las Torres Gemelas es sí, un fenómeno iconoclástico, porque más allá claro, de lo que era todo lo que vos podemos hablar del asunto, las Twin Towers eran un símbolo de algo, es un valor simbólico en el lugar que estaban y de la forma digamos, no sé, era como que estaban muy ahí, muy erguidas, con mucha petulancia, y bueno, eso, porque además viste que el ataque fue clarísimo, según cómo estaban construidas, que si vos le pegabas en ese lado, yo me sí, acuerdo, sí, te acordarás vos también que se transmitió en vivo eso, sí, ¿no? sí, sí, claro, La manera en que se fue cayendo. Bueno, esa forma de ver la destrucción es como, yo te diría, la satisfacción iconoclasta más grande que te puede pasar. claro. Sí, sí, está claro que se trata de ese fenómeno. De hecho, bueno, sí, se trataba de cosas que simbolizaban, desde el punto de vista también arquitectónico, el poder de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, El sin duda. pentágono, el hecho de que sea un pentágono, o sea, que tenga una forma tan peculiar, bueno, yo qué sé, también, estamos hablando de imágenes. Y la Casa Blanca es blanca. Es blanca. Bueno, sí, en fin, digo, blanca en el nombre, ¿no? Yo qué sé de qué color es. Pero bueno, bueno, ¿qué te parece si hacemos una pausa que ya hemos llegado al término de nuestro primer bloque y seguimos a la vuelta? Muy bien, volvemos. Esto y sus alrededores es Tormenta de Cerebros.